si no, no. Bueno, compañeros, bueno, primero que nada, un agradecimiento por haber venido. Otro para todos ustedes. Y como te decía, invitamos porque creemos importante tener una visión de lo que es los acontecimientos que se están dando en la región y en el mundo, tenemos que decir, pero sobre todo ante determinadas declaraciones que se han dado y se han, lamentablemente, a veces confrontamos sin haber dado discusiones adentro del FA, más allá que nuestra definición de congreso en congreso, seguimos diciendo que somos un frente amplio antiimperialista, entre otras cosas, ¿no? Pero porque estoy haciendo énfasis en eso, y nos parece importante tener un pantallazo general de, bueno, de las cuestiones que están pasando en la región, que sabemos que sos muy idóneo en el tema, para poder llevarlo a lo particular que sería el Uruguay, ¿no? Porque creemos que todo está relacionado. Así que bueno, bienvenidos y somos todos oídos. Bueno, compañeros, vamos a hacer frente a las dificultades COVID, que todavía no es post-COVID. Ahora estaba escuchando que en Europa comenzó un nuevo rebrote de variantes más complicadas. A la red del municipio y conectada a la oficina de identificación civil. Funcionarios, o en algunos casos, el pase de algún funcionario de registro civil. Es una alegría vernos de nuevo. Yo en un año creo que he tenido 4 o 5 reuniones apenas, ¿no? Y con esto soluciona, pero no es lo mismo. Así que bueno, les agradezco mucho la invitación. No les agradezco mucho el tema porque eligieron quizá el abordaje de algunos de los temas más complicados que tenemos entre manos, porque primero son temas que dividen a la izquierda. Segundo, son temas que capitalizan, yo diría con beneficio de la derecha cuando no los tratamos bien. Y tercero, porque no son temas que se acostumbren discutir o debatir demasiado, y entonces tenemos un atraso, que yo diría, un atraso dañino en la discusión de estos temas. En realidad, la derecha hace un rasero común con la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, aunque son procesos completamente distintos. Y sociedades que se encuentran en una situación y en un estado muy diferente. Cuba se encuentra en un proceso de reformas de su revolución socialista que no ha podido implementar, y de ahí viene parte de sus problemas al no encontrar el camino. Venezuela, yo aclaro que la última vez que fui a Venezuela fue desde 2006 hasta 2016, estuve viajando 1 o 2 veces por año, estuve 11 años yendo a Venezuela, pero ahora ya hace 4 años que no voy, de modo que no, lo que yo pueda decir lo sé por terceras personas o por leer información, pero no por vivirlo directamente. Pero es una sociedad que se encuentra también en la búsqueda de implementar
o de instrumentar la llamada revolución bolivariana. Esta tos que yo tengo es alérgica, no, pero aclaro porque hace 10 años que la tengo, es pre-COVID. Y además fui hace unos 20 días a ver a un hijo, estuve almorzando con él un sábado y el martes a él se le declaró el COVID, de modo que a mi mujer y a mí nos tuvieron que hacer el test y no tener. Pero esta tos, yo sé que es complicadita, pero es bien. Venezuela se encuentra en un proceso que es mezcla de muchas cosas. Primero, no lograron implementar la nueva economía de la revolución. Segundo, están sufriendo también un duro hostigamiento internacional. Tercero, han construido una unidad política suficiente para resistir el ataque externo, pero no han logrado construir un consenso interno que les permita una pacificación política interior. Y Cuba, como dije, en tránsito hacia las reformas de su sistema socialista. Y Nicaragua, y esa más peculiar de los procesos, ustedes no sienten que los nicaragüenses hablen de socialismo, ni hablen de revolución, pero están atrincherados en una fuerte posición antiimperialista. Con una sociedad que no logra un gran desarrollo económico, pero que tiene algunas virtudes internas. Tampoco ustedes sienten hablar, por ejemplo, de una gran pobreza en Nicaragua, porque no la hay. No sienten hablar de grandes oleadas de crímenes ni de maras como tienen en El Salvador. Nicaragua no figura en los índices de alta criminalidad. Y en realidad las convulsiones políticas que han habido son desatadas por avanzadillas que quieren tumbar al gobierno de Ortega. Y el Frente Sandinista no ha encontrado la forma de renovar su liderazgo. Cosa que genera un cierto escozor, porque si el Frente Sandinista tuviera, como yo creo que tiene efectivamente, la hegemonía política en el país, no tendría por qué atar su destino a un ejercicio del poder absolutamente personalista de Daniel Ortega, porque eso es una deformación. Es un culto a la personalidad que en definitiva debilita la plataforma del sandinismo y debilita la lucha antiimperialista. Ahora, hacer esta crítica a esto que se llama una desviación personalista del orteguismo, como dicen otros ex militantes del Frente Sandinista de Liberación, no significa quitarle autenticidad al Frente Sandinista como partido político hegemónico en Nicaragua. Y yo creo que la hegemonía del Frente Sandinista en Nicaragua no está impuesta por vía de la dictadura, está impuesta porque la sociedad lo reconoce por lejos como el principal partido de Nicaragua. Y si justamente no fuera Ortega el candidato, fuera otro, no habría ninguna duda de que el Frente Sandinista de Liberación ganaría holgadamente las elecciones en Nicaragua y no tendríamos que estar discutiendo. Es más, no hay base social en Nicaragua para la conformación de partidos de oposición al Frente Sandinista. La base social antisandinista es muy débil, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela,
que la base social del arco opositor está muy desorganizada, pero es muy relevante en términos cuantitativos y cualitativos, ¿no? De modo que son procesos de naturaleza diferente, pero por H o por B, ahora podremos desentrañar un poco la realidad de cada uno, han terminado en la existencia de dos conducciones extremadamente personalistas, como la de Ortega en Nicaragua o la de Maduro en Venezuela, y en el famoso tema del partido único en Cuba. Y estas cosas dividen a la izquierda uruguaya, yo creo que la dividen, por no hablar de otras izquierdas de América Latina, vamos a hablar de nosotros. Y yo creo que la mayoría de los pronunciamientos públicos que ha habido aquí en Uruguay entre nosotros, no diré ya los de la derecha, diré los del arco progresista en general, son pronunciamientos más preocupados por acomodar el cuerpo frente a la opinión pública uruguaya, a veces de una manera oportunista, a veces de una manera que exhibe una gran ignorancia de la realidad propia de estos países y alimenta divisiones internas innecesarias. Digo esto haciendo la salvedad de que naturalmente en el arco progresista uruguayo sabemos que tenemos una alianza que es policlasista, que es de distintas vertientes ideológicas y que cada uno tiene derecho a criticar desde el punto de vista de su doctrina y de su filosofía lo que entienda que tiene que criticar. Pero lo que me parece es que no hay que caer en el juego de la derecha porque terminamos haciendo daño, primero dañando la solidaridad internacional que la izquierda debe de tener si es que queremos sobrevivir como corriente política en el mundo. Cuando los compañeros sienten la necesidad de sacarse de encima a Nicaragua, Cuba y Venezuela como una brasa caliente o como una papa caliente, algunos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen porque no quieren hacerse cargo de eso, pero lo que no se dan cuenta es de que lo que estamos haciendo es debilitando la construcción internacionalista de la izquierda, sin la cual ninguno sobreviviría, nosotros tampoco. Voy a decirlo claramente, nosotros tampoco. Porque si hay algo que la historia contemporánea de la derecha ha demostrado, adelante, que la historia contemporánea de la derecha ha demostrado, y lo ha demostrado incluso después de la caída de la Unión Soviética, porque vamos a cerrar un periodo, si ustedes quieren, el periodo que va de 1989 a 1992, que universalmente los historiadores y los politólogos lo reconocen como el fin de la era de la Guerra Fría o de la bipolaridad mundial, y el ingreso en la unipolaridad del poder mundial unipolar de los Estados Unidos y la globalización neoliberal del mundo. Ciclo que duró 40 años, se inició en la década del 80, y también la mayoría de los analistas mundiales coinciden en que se está agotando ahora, a mediados de la década del 20 del siglo XXI, y que el poder unipolar de los Estados Unidos en el mundo ha terminado definitivamente. El mundo entra en una situación de bipolaridad, de enorme tensión geopolítica, lucha por los mercados, lucha por los recursos básicos para las nuevas revoluciones científico-técnicas, lucha por la hegemonía cultural, lucha por el poder en definitiva. Y ese ciclo de 40 años demuestra algunas cosas que son muy importantes, y ahora vuelvo al punto inicial, que son muy importantes para
para la actitud que nosotros debemos de tener frente a procesos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Y qué es lo que quiero decir? La derecha y el poder imperialista que hegemoniza la conducta de la derecha en el mundo no distingue entre partidos revolucionarios y partidos reformistas, entre partidos más de izquierda y menos de izquierda, entre socialdemócratas y revolucionarios, entre... Cuando nos tiene que barrer, nos barre a todos por igual. A ver, la derecha barrió a Lula y Lula no era socialista. Lo barrieron con un golpe de Estado. Tiraron a Lugo en Paraguay con un golpe de Estado y Lugo jamás en su vida pronunció la palabra socialismo ni la palabra revolución. Tiraron a Gabriel Zelaya en Honduras y Gabriel Zelaya nunca, lo que más llegó a decir esta gente fue que había que tener una actitud de defender la soberanía de nuestros países frente a la agresión imperialista, crear integración soberana entre nuestros pueblos, cooperación para el desarrollo, reformar el sistema internacional para hacerlo más democrático, etc. Pero todos estos gobiernos democráticos, todos, entre comillas, como le gusta entender al imperialismo y a la derecha y a algunos compañeros nuestros, es decir, elegidos por la voluntad popular, que no tenían nada de revolucionarios, pero que sí tenían una gran dignidad antiimperialista y estaban tratando de encontrar vías para el desarrollo de nuestros países, fueron barridos por el imperialismo en cuanto pudieron. O sea que la derecha internacional no distingue entre izquierdistas buenos y izquierdistas malos, o izquierdistas más pesados o más revolucionarios y izquierdistas más blandos y apenas reformistas. Nos barre a todos. Y si no se empieza por reconocer eso y se rompe la construcción internacionalista de la izquierda, no le estamos haciendo daño a Cuba, a Venezuela o a Nicaragua, nos estamos haciendo amigos todos. En segundo lugar, yo decía el compañero Luzardo en la introducción, en el Frente Amplio no somos, y por suerte no somos, todos socialistas, porque si no, no sería un Frente Amplio y jamás hubiéramos ganado una elección. Pero sí somos todos antiimperialistas, por definición. Y ahí sí, el que no es antiimperialista no tiene cabida, de acuerdo a los documentos fundamentales actuales del Frente Amplio, no los de 1971, los actuales. Porque el que se niegue a reconocer que la globalización neoliberal está controlada por un núcleo imperial conformado por los estados dominantes y sus corporaciones de capital transnacional, y que esa conducta es una conducta imperialista porque arrasa con la soberanía de las naciones y los derechos de los pueblos para defender su poder global. Quien no reconozca eso, entonces sí, o es un frente amplista que no terminó de entender lo que es el Frente Amplio o no terminó de leer nuestras definiciones fundamentales. Y en este sentido, Cuba, Venezuela y Nicaragua están de este lado y son constructores de esta América Latina antiimperialista de la cual tenemos tanta necesidad. Y más en esta era que está comenzando ahora. Porque si durante estos 40 años, sin amenaza de guerra fría ni de revolución socialista, los Estados Unidos impulsaron desde 1989 hasta hoy 7 golpes de Estado, empezando por la invasión a Panamá en 1989. Los reiterados intentos de golpe montados por la CIA que fracasaron contra Evo Morales, 2, en 2008 y en 2009. Contra Rafael Correa, 1, en 2010, cuando Rafael Correa estuvo incluso detenido en un cuartel de la policía. El 30 de septiembre de 2010. En Ecuador, en esos
en ese mes de septiembre, y cuando llegué allá estaba en plena calentura, todo este proceso recién lo habían liberado. Bueno, si en estos 40 años en que Estados Unidos no ha visto amenazada la conquista de su llamado patio trasero por una potencia exterior, ha tenido esta conducta. Pero además, ¿por qué se empeñaron en destruir el gobierno de Lula? Primero, porque obviamente Brasil se había salido de la política neoliberal. Pero eso no fue lo más importante. Eso naturalmente lo llevó a cabo la alta burguesía de San Pablo, que consideró que ya le había sacado bastante jugo al acuerdo con Lula al que llegaron en el año 2003. Porque Lula llegó al poder en base a un acuerdo con la gran burguesía brasileña, que obviamente lo dejó gobernar a condición de que él cumpliera determinados compromisos. Y algunos de los compromisos que asumió fue naturalmente no perjudicar los negocios de la gran burguesía, porque si hubiera intentado enfrentarlo, lo hubieran bajado antes. Pero el gobierno del PT tuvo la brillante capacidad de, a partir de ese acuerdo, superarlo y plantearle a Brasil un desarrollo interno y sobre todo una política de inserción internacional que sí terminó desafiando a los Estados Unidos. Porque la creación de los BRICS y la cooperación internacional y la integración económica entre Brasil, Rusia, China y Sudáfrica era un ablocamiento económico, primero que llevó a Brasil a ser la sexta economía del mundo. Hasta 2014 Brasil llegó a alcanzar a ser la sexta economía del mundo, ahora volvió a ser la octava. Y su coordinación con China y con Rusia le daban un poder. Y luego cuando traen a Sudáfrica y a la India, contando estos 5 países, son el 40% de la población humana y casi el 50% del Producto Bruto Interno Mundial. Que Brasil se hubiese metido en eso cuando hasta hacía 20 años atrás había sido un lacayo obediente de la política exterior norteamericana, fue un cambio tan gigantesco en la geopolítica internacional que era evidente que Estados Unidos no lo iba a tolerar. Y Brasil tenía que construir una gran concepción interna compartida por la burguesía y compartida por los militares. No solo apoyada en el PT, en el movimiento sin tierra, en los campesinos, en los trabajadores, en la baja clase media y en los partidos de izquierda. Para sostener este gigantesco cambio geopolítico y este nuevo rol de Brasil, este nuevo papel en el mundo, se tenía que mantener una alianza para defender esta concepción, también con la alta burguesía y sobre todo con los militares, que son los que fogonearon desde atrás el golpe de Estado. Bueno, esta es la razón que llevó a Estados Unidos a reaccionar así, pero también lo hicieron duramente cuando intentaron voltear a Evo, naturalmente que por razones geopolíticas y por razones de los recursos estratégicos de los que dispone Bolivia, fundamentalmente el litio en la era actual, etcétera, etcétera. Entonces, bien, con esta conducta que estamos describiendo de los Estados Unidos, que lo pintan inequívocamente como potencia imperial. En el año 2013, Estados Unidos declara a Venezuela como enemigo estratégico de los Estados Unidos. Y a partir de ahí
genera todo el ambiente, primero la amenaza de invasión, el montaje de las conspiraciones internas, el bloqueo económico al que están sometidos ahora, el secuestro del patrimonio que tenían en el exterior, la red de distribución de PDVSA en Estados Unidos, los famosos depósitos de oro en Inglaterra, etc. Y ya llevamos 8 años de amenaza de invasión militar, montaje de levantamientos internos, intentos de invasión desde la frontera colombiana y guerra económica sin cuartel contra Venezuela. Y ciberataque, ¿no? Y los ciberataques, que eso los han usado, los siguen usando ahora en todas partes. ¿Qué es lo que hizo que Estados Unidos declarara a Venezuela su enemigo estratégico? Venezuela, pequeño país de 30 y pocos millones de habitantes, no sé si llegan a 40 ahora, subdesarrollado, con un débil aparato industrial interno. Bueno, también Venezuela se aventuró, hay que discutir si eso estuvo bien o si fue un apresuramiento, por eso para los analistas internacionales, no es para que lo discutamos nosotros aquí. Avanzar relaciones estratégicas de cooperación, no solo económica, sino técnica y militar, con China, con Rusia y con Irán. Y sobre todo con Irán. Y no olviden ustedes un hecho que se conoció en su momento, después no se le dio mucha más importancia, que Brasil y Turquía intentaron mediar en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, e incluso llegaron a hacer una propuesta de negociación. Y si hay algo que Estados Unidos no iba a permitir, es que otros países que no fueran Estados Unidos y los países de la OTAN participaran en un tipo de propiciar negociaciones con Irán. Porque si hay una cosa que los tiene desvelados, es la posibilidad de que Irán tenga un poderío militar atómico. Porque esto, según su teoría, desequilibraría el juego de poder internacional en Asia. Y sobre todo sería una amenaza directa a Israel, el Estado protegido y principal socio político, militar y comercial de los Estados Unidos en el mundo. Bueno, lo cierto es que ahora están llegando barcos con combustible de Irán a Venezuela. No han querido escalar el conflicto parando esos barcos. Si Estados Unidos los detuviera en el mar, habría una escalada internacional, porque eso iba a repercutir sobre el precio del petróleo a nivel mundial. Hay muchas cosas en juego aquí como para que Estados Unidos se meta a bloquear a los petroleros iraníes. Pero Venezuela desarrolló además una intensa relación técnico-militar con Rusia. Renovó casi todo su armamento con armamento ruso, incluido su flota de aviones. Yo estaba allí cuando hicieron el primer desfile de presentación de la flota de aviones Sukhoi 30, que no son los más modernos de la Unión Soviética, pero están de la ex Unión de Rusia, pero están entre los 7 u 8 modelos más avanzados. Ahora ya van como en Sukhoi, no sé, 40 y no sé qué, pero en 2006, cuando los presentaron, eran los aviones caza más avanzados de la Fuerza Aérea Rusa. Y el armamento de tierra, etcétera, etcétera. O sea que, es decir,
la revolución bolivariana también jugó con fuego. Se decidieron a desafiar a los Estados Unidos. Tal vez confiando en que el sistema internacional de poder iba a cambiar más rápidamente de lo que cambió, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque yo lo he dicho en muchas charlas, lo puedo repetir aquí, yo no soy primero no soy un experto en nada, ¿no? Pero digo, de lo que leo y de lo que estudio no me han logrado convencer de la teoría del declive rápido de los Estados Unidos. Lo que es evidente es el debilitamiento relativo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya no son el único poder en el mundo y en muchas cosas ya no son el primer poder en el mundo, no solo comercial. A ver, Trump le declaró la guerra a Huawei y los amenazaron con no dejar de utilizar elementos técnicos y programas, sistemas operativos hechos por no sé quién en Estados Unidos, y en 2 años los chinos desarrollaron los propios, ¿no? Y se han dado cosas simbólicas interesantes. En el mes de julio, ahora de 2021, por primera vez en el mundo entero, Xiaomi, la marca de celulares chinos, es la marca más vendida de teléfonos celulares en el mundo, ¿no? Pero podríamos hablar, por ejemplo, ya en cosas mucho más sofisticadas, en la llamada computación cuántica, que técnicamente no tengo ni la más pálida idea de lo que es, porque uno no llega a entenderlo, no tenemos el conocimiento científico para entenderlo del todo, pero es una computación que se desarrolla a una velocidad muy, muy superior a la computación actual, que es lo que realmente va a acercar a la computación a la verdadera expresión de inteligencia artificial, y los chinos están primeros en el mundo. Ya. Uno lee artículos que no están escritos por chinos, están escritos por alemanes, por finlandeses, por rusos, por norteamericanos, ¿no? O sea que no cabe duda. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Estados Unidos ya no va a tomar acciones geopolíticas en América? ¿Que se cayó el imperialismo para América? Yo creo que al contrario. Yo creo que una de las consecuencias puede ser que se aferren más al control de esta parte del mundo, aunque en esta parte del mundo no tienen todos los recursos necesarios para sostener una economía de alta tecnología, por lo menos en los próximos 20 o 25 años, porque el mundo está a las puertas también, no de una cuarta, sino ya de una quinta revolución científico-técnica que se vislumbra para la década del 40 y del 50, en el cual vamos a producir energía a partir de la luz solar. Y vamos a ingresar quizás cerca de 2050 en un nuevo ciclo que es la economía del hidrógeno. Con lo cual el hidrógeno y la luz solar se van a transformar en las principales fuentes de energía limpia, y estamos a 20 o 30 años. Pero hay un tránsito en la cual todavía la energía va a seguir dependiendo del petróleo, va a seguir dependiendo del litio, va a seguir dependiendo del cobre, aunque ahora ya están empezando a sustituir también el cobre por otros elementos, y ya han comenzado a desarrollar baterías muy eficientes, no en base a litio, sino en base a sodio. Con lo cual, pero digo, estamos en pleno terremoto científico-técnico, pero de cualquier manera en América hay recursos que quizá durante los próximos 20 o 30 años sean absolutamente imprescindibles para una economía altamente desarrollada como los Estados Unidos, y para que los Estados Unidos puedan seguir defendiendo su lugar en el mundo. Con lo cual yo creo que ellos van a mantener una conducta absolutamente vigilante, y la prueba está que Trump le encajó más de 200 nuevas sanciones, o le aplicó cerca de 200 sanciones al gobierno de Cuba, y ahora vinieron los demócratas y no las levantaron. Y no solo no las levantaron, sino que ni siquiera han prometido. Bien, en medio de esta realidad,
Entonces, nosotros tenemos un primer enfoque respecto a la política de estos países. Es una política antiimperialista cuyos principios debemos de compartir y defender, y que por tanto nosotros no podemos livianamente decir, bueno, no son democracias, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué? ¿Y cómo se ata una cosa con la otra? Yo tuve muchas discusiones en mis primeros 5 años en el Parlamento, porque claro, yo llegaba allí con yo llegué allí en el año 2000, con toda mi impronta ideológica, 2x3 me trenzaba con la derecha a discutir sobre Cuba. Y había un pensamiento central que yo no logro sacarlo de mi cabeza porque creo que sigue siendo el eje del razonamiento. Cuba es un país agredido. La revolución se hizo en 1959. En 1961, Estados Unidos intenta invadir Cuba, como decían los yanquis, en Bahía de los Cochinos, en Playa Girón, y fueron derrotados en el 61, y entonces instalaron el bloqueo en el 62, y expulsaron a Cuba de la OEA, además, del sistema interamericano, para tratar de aislarlo. Y si no pudieron aislarlo completamente fue gracias a México, que ha tenido siempre una conducta de solidaridad y de respeto hacia la soberanía de Cuba extraordinaria. Ahora mismo, López Obrador ha pedido el levantamiento del bloqueo y ha dicho que es bestial y que es medieval y que debe de cesar. Entonces, ¿dónde está la cosa? Que los compañeros deben de entender, y no digo deben de entender entre comillas, yo no doy consejos a nadie, pero me parece que no le ponen suficiente atención. Es cierto que el régimen socialista al estilo soviético que instalaron los cubanos tiene una práctica de partido único. Pero esto de por sí no niega la existencia de la democracia. Puede haber democracia y partido único. Pero aquí se abren un montón de juegos interesantes. Por ejemplo, ¿es democracia un sistema bipartidista como el norteamericano, que tiene 2 partidos que defienden un sistema único? Porque no hay partido único, pero hay sistema único. Y cuando Bernie Sanders, otros lo hicieron antes, pero vamos a hablar de lo que ocurrió ahora, en los últimos 10 años. Cuando Bernie Sanders se atreve a proponer alguna reforma parecida a la reforma de la salud que hicimos aquí, o subirle los impuestos a los ricos y bajarle los impuestos a los trabajadores, o alguna pequeña cosa de protección, o pide respeto y diálogo con Cuba, ¿cuál es la inmediata reacción del poder, tanto demócrata como republicano, socialista? Y lo pintan los muros como si fuera un insulto, si no admiten el cuestionamiento del sistema. Entonces son 2 partidos al servicio de un único sistema. Y a eso le ponen el cartel de la democracia ejemplar del mundo. 2 partidos para un sistema único. Sin embargo, cuando hay un partido único para un sistema único, eso es una maldición. Cuba no es democrática. Y los cubanos no han podido construir un sistema pluripartidista, primero porque nunca se lo plantearon, porque construyeron el poder desde otro modelo de organización del poder popular. Lo que hay que valorar es si el pueblo de Cuba participa o no participa en el ejercicio de ese poder y en la toma de decisiones. Y sí participa.
Pero además, y vuelvo aquí a ese pensamiento que tanto me desvela y que tanto he discutido con la derecha en el Parlamento, en mis primeros años. Un país que apenas instaló su régimen revolucionario en el 59, se lo intenta invadir en el 61 y se lo bloquea en el 62. Y a partir de allí vino una larga, porque no, la cosa no terminó en el intento de invasión en Playa Girón, como todos sabemos. Después de allí hubieron miles de intentos de asonadas internas, atentados, sabotaje, lo que quieran. Bueno, las interferencias de radio, la radio La Habana Libre que transmitía de Estados Unidos, todo lo que quieran ustedes imaginar. Y entonces, ese país agredido, amenazado, al que se le impone un estado de amenaza de guerra permanente, luego se le dice, señor, usted tiene que tener un régimen liberal, democrático, hacer elecciones cada 4 años y tener muchos partidos. A ver, o se construye un férreo poder popular o no se resiste esa agresión permanente que el imperialismo desató sobre Cuba apenas 3 años después. Una agresión total, intento de invasión militar, sabotaje, bloqueo económico, aislamiento del sistema interamericano, expulsión de la OEA, total. Entonces le imponemos un estado de guerra, de amenaza de guerra permanente a un país, y después le decimos, señor, usted tiene que tener un régimen político liberal, tiene que tener muchos partidos y hacer elecciones. Y no, porque la única forma que los cubanos tenían de resistir esa amenaza era tener un pueblo organizado y armado. Y ahí no hay espacio para el juego político liberal. Es una actitud cínica pedirle un régimen democrático liberal a un país al cual yo le impongo o lo condeno a un estado de guerra permanente. Y no puede haber compañeros de izquierda que digan, Cuba no es una democracia, sin considerar esto. Cuba no es una democracia porque nunca le dieron paz. Nunca dejaron de amenazarla con invadirla. Nunca le levantaron el bloqueo económico y ahora, increíblemente, 60 años después de la revolución, el bloqueo es tan duro como el primer día. 60 años después. Y a pesar de eso, resistieron, tuvieron un país bastante desarrollado en términos relativos, le ganaron la batalla al hambre en periodos críticos como el periodo después de la caída de la Unión Soviética, masificaron la educación, incluida la educación superior, tienen brigadas de solidaridad médica en varias partes del mundo. Decidieron a favor de los pueblos 2 guerras de liberación, la de Angola y la de Etiopía. Y si no se hubieran ganado esas 2 guerras de liberación, no hubiera habido caída del apartheid en Sudáfrica. No. Porque la caída del apartheid de Sudáfrica fue consecuencia del debilitamiento del sistema colonial, cuya piedra angular fue la guerra de Angola y el levantamiento de los capitanes, la revolución de los claveles de los capitanes portugueses de 1975. Entonces, yo no consigo que compañeros que se dicen de izquierda manejen el concepto de democracia en Cuba de una manera tan liviana y tan salida de contexto. En este estado de resistencia permanente a que se ha condenado a este pueblo, hay que construir poder. Y el poder es una concepción mucho más compleja y mucho más profunda que el partido y que el gobierno.
Los cubanos pudieron resistir la invasión solamente porque tienen un poder integral. Y esto es lo que no se dan cuenta los compañeros. Si el poder está tan arraigado en la sociedad que les ha permitido resistir 50 años de amenaza y de agresión imperialista, ¿eso es democrático o no es democrático? Porque si no fuera democrático, ese enorme poder organizado en la sociedad ya hubiera tumbado cualquier gobierno. Y si no tumbaron al gobierno del Partido Comunista de Cuba, es porque el pueblo entiende que el poder que ha construido al lado del Partido Comunista de Cuba es lo que le ha permitido resistir. Y no hay nada más democrático que eso, que un pueblo consustanciado con su gobierno para ejercer su resistencia, su sobrevivencia, su defensa ante un estado permanente de amenaza de guerra. Ahora, los cubanos podrán transformar su sistema político en la medida que puedan progresar en su sistema socialista. Porque la otra cara de la moneda de discusión del problema cubano son las vías de desarrollo del socialismo. Bueno, y en el Frente Amplio y en la izquierda uruguaya y en la izquierda latinoamericana no somos todos socialistas, pero la construcción del socialismo es parte de lo que hay que entender, tal como se lo han planteado los cubanos y queremos entender. Porque si no terminamos hablando en contra de los cubanos a favor de los norteamericanos sin saber ni lo que estamos diciendo, simplemente por hacer política correcta y quedar bien, o simplemente por no asumir consecuentemente la conducta antiimperialista que tenemos que asumir. Y está claro que los cubanos no han podido encontrar las vías de desarrollo de su revolución socialista. Primero porque, volviendo a los orígenes, es imposible el socialismo en un solo país. Si hay algo que la revolución cubana está demostrando es que tienen que vivir en la resistencia porque el socialismo aislado no se puede construir. Y ellos no tienen la culpa de la caída de la Unión Soviética. Pero quedaron solos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, abandonamos la revolución. Y yo pregunto a los que critican a los compañeros cubanos y a los que se quejan de que ahí no hay democracia. ¿Hubo algún solo gesto, uno solo en 60 años de los norteamericanos que le dijeran, bueno, lleven a cabo reformas que nosotros no los vamos a invadir? Les vamos a levantar el bloqueo. Les garantizamos paz y apertura económica para que ustedes lleven adelante las reformas. Yo les pediría a los compañeros que critican a Cuba que me digan una sola vez que hayan escuchado esto de los Estados Unidos. Una sola vez. No lo pueden decir. Pero lo que no cabe duda, y esto, perdón, porque yo no tengo por qué presumir que todos aquí, los compañeros que están aquí son comunistas o socialistas, porque el Frente Amplio es mucho más que eso, digo, y felizmente. Nosotros no hubiésemos llegado al gobierno sin la democracia cristiana y sin los cristianos en el Uruguay. Y uno de los dramas que estamos teniendo hoy es que los cristianos están asumiendo conductas ultraconservadoras lideradas por el Partido Nacional y por una cúpula reaccionaria de la Iglesia. Cierro ese paréntesis. Quiero decir, pero yo no tengo más remedio que decir que uno de los problemas que hay que discutir a fondo aquí en el caso cubano son un tema. ¿Cómo son las vías hacia el socialismo en un solo país? Eso casi que es un imposible. Y los norteamericanos lo saben, por eso lo quieren terminar de hundir. Porque los norteamericanos lo que quieren es terminar también con la semilla. Quieren extinguirnos. Y saben que los cubanos tienen muy pocas posibilidades. Les cortaron las remesas.
Aumentaron las sanciones a las compañías navieras que les llevan petróleo. Solo puede ir petróleo de Venezuela o de Irán. Pero como están ahogando la economía de Venezuela, Venezuela ya tiene pocos recursos para seguir mandando el petróleo a ellos y a Nicaragua, que viven abastecidos por el petróleo venezolano. Al aumentar el bloqueo también les están cortando la entrada de insumos, no solo de medicina, sino de elementos químicos para construir, para hacer ellos, porque ellos han aprendido a hacer sus propios medicamentos, pero no consiguen los componentes. Es decir, es un asesinato lo que están haciendo. Entonces, yo no concibo que frente a la masacre de un pueblo llevada a cabo por el imperialismo, los compañeros tontamente, ingenuamente entran en el juego de la derecha. ¿Cuba es una democracia? No, no es. No se puede entrar de esa manera. Es otra la cosa que hay que discutir ahí. ¿Por qué no es una democracia ni puede ser? ¿Y por qué está en la situación que está? Pero todavía tenemos algo más, compañeros. Aún en las... Yo estuve nada más que 2 veces en Cuba. Y saben los compañeros, yo nunca estuve afiliado a ninguna posición doctrinaria de defensa del Partido Único. De hecho, aquí en el Uruguay me crié peleando con los comunistas por el espacio dentro de la izquierda. Yo creo en la pluralidad de partidos, pero en un país que tiene garantizada la soberanía y la paz para poder desenvolver su democracia. En un país que lo bloquean y le imponen la guerra, lo que hay que construir es poder para resistir. Y eso es lo que no entienden los compañeros aquí en Uruguay, que con una cabeza liberal y uruguaya, partido único y no hay elecciones, no hay democracia. Pero además, queda todavía la perspectiva que los compañeros tampoco analizan. El otro día estaba leyendo un artículo del teólogo brasileño Frei Beto, como ustedes saben, hace años que va a Cuba y que ha sido articulador del diálogo entre la Iglesia y el Partido Comunista Cubano. Y decía, yo no quiero para el futuro de Cuba el presente de Brasil, o de Guatemala, o de Honduras. Y lo que los Estados Unidos están buscando es que caiga el sistema para volver a transformar a Cuba en eso. En eso. Decía Filiberto, tampoco quiero que sea Puerto Rico. Los compañeros tienen que entender. La razón de ser de la revolución cubana no es resistir. La razón de ser de una revolución es resistir y vencer. Y vencer significa poder construir y consolidar una nueva sociedad. Ellos no están pudiendo hacer eso por las condiciones terribles que les han impuesto. Y también por sus limitaciones internas, por esto lo tienen que resolver ellos. Pero aunque no pueda madurar la nueva sociedad, la resistencia de los cubanos tiene para nosotros, todos los latinoamericanos, incluidos los uruguayos, un enorme significado político. Y es que la resistencia cubana demuestra que no es imposible evitar la globalización neoliberal del mundo. No solo lo están demostrando los chinos y otros a su manera, aquí lo están demostrando los cubanos.
se puede vivir y sobrevivir sin estar manejado por la hegemonía neoliberal de las corporaciones transnacionales, fundamentalmente norteamericanas. Y ese impacto simbólico tiene también un enorme impacto geopolítico a nivel global. Por eso los norteamericanos quieren terminar de una vez y para siempre con la revolución cubana. Entonces, uno desde su fibra de izquierda tiene que ponerse del único lado que puede ponerse. Y no puede alegremente decir Cuba no es una democracia y dejarla ahí como si estuviera. Bueno, está mal lo que hacen, no lo compartimos. En Venezuela el proceso es distinto. Bueno, diría sobre Cuba lo siguiente, por último, después, lo que quisiera que dialogáramos un poco, pero ¿por qué los cubanos no están pudiendo llevar adelante las reformas que ellos mismos han puesto en su propia... Ellos reformaron su constitución, intentaron abrir más la economía, etc. ¿Por qué no están pudiendo hacerlo? Bueno, esas son ya las carencias internas que hay que estar en el detalle de... Allí hay fenómenos de burocratización importantes. Porque también hay que reconocer que la historia enseña, y la politología, que no es una ciencia exacta, pero que nos enseña a observar en forma sistemática los fenómenos políticos, enseñan que también los regímenes de partido único tienden a burocratizarse, ha pasado en todas partes. Y se cometen dos excesos que han sido terribles para el desarrollo creativo de la economía revolucionaria. El primero es la burocratización. Es decir, el poder de un estamento burocrático que pierde contacto con las manos. Nos pasó a nosotros en 15 años, en una escala muy chiquita comparado con... Pero fue una grajea, una pastillita, suficiente para que aprendamos. Y pobre de nosotros si no aprendimos. Y el segundo fenómeno es una estatización excesiva y un centralismo excesivo que ahoga el protagonismo de esto. Yo le decía en algunos debates que tenía con los compañeros venezolanos, compañeros a los que aprendí a querer profundamente, porque asumieron con un amor esa revolución. No sé cómo están viviendo ahora, desde hace tiempo. Pero cometieron algunos errores de entrada. Y ellos en ese estilo caribeño arrebatado no son muy proclives a escuchar, ¿no? Pero ellos eran todo entusiasmo, ¿no? Si el entusiasmo pudiera cambiar el mundo, que puede. Pero empezaron una oleada también excesiva de estatización. Expropiar y estatizar. Y pasaron cosas terribles, como que, por ejemplo, estatizaron industrias yanquis. Aquí fue muy conocido el caso de una gigantesca fábrica de vidrio, porque después los compañeros del vidrio de acá fueron allá a ver si podían. Y no. Y después no tenían gente en Venezuela que las hiciera funcionar, entonces destruyeron activos innecesariamente. A diferencia de Lula, pero Lula lo sabía porque Lula desde los 20 años estuvo discutiendo con el capital. Ellos destruyeron capital. Tendrían que haber llegado a un modo de convivencia con la burguesía interna venezolana. No pudieron construir esa alianza. Y además expropiaron muy de golpe, en 3 o 4 años, muchas cosas que después no la pudieron dinamizar. Y perdieron capacidad de crear valor económico.
en una sociedad que además no, era una sociedad subdesarrollada, que ya tenía carencias. Y la destrucción de activos y la destrucción económica aumentó las carencias. Por tanto, la situación económica interna es terrible. Y me parece que allí se cometió una desviación que hemos cometido en las revoluciones comunistas y socialistas en general, y que todavía no hemos analizado suficientemente, y que es el abuso de la estatización. Y cómo la estatización erosiona las capacidades de crear valor económico. Acá en el Uruguay, el Pepe Mujica decía, cuando largó aquello en el 2000, claro, lo largó en medio de una crisis económica gigantesca y el mensaje caló muy hondo, y eso fue una de las cosas que le permitió al MPP y al Frente Amplio crecer mucho y rápido, cuando largó aquello del capitalismo en serio. Claro, en el Uruguay se le transformó en un capitalismo podrido, corrupto, inoperante, débil, dominado por los bancos, ¿sí? La gente endeudada hasta el cuello. Aquello del capitalismo en serio que largó el PP caló mucho más hondo que hablar de la revolución socialista. Y dijo además una cosa muy en serio que yo también la he repetido, la escuché de él y la he repetido otras veces, que no se puede hacer una revolución ignorando la acumulación de capital de 300 años. ¿El capitalismo humano es el? No, pero ¿qué es lo que ocurre? Tampoco se puede hacer una revolución y una transformación social en serio sin limitar el poder de ese capitalismo. Entonces, por eso las revoluciones navegan en el filo de la navaja. No podés destruir la acumulación de capital porque se te hunde la economía, pero tenés que limitarla y ponerla bajo tu conducción estratégica porque si no te destruyen políticamente. China es un ejemplo de eso. China no es socialista y tampoco es capitalista. Porque en China, a diferencia del mundo, todavía no sabemos lo que va a pasar dentro de 20 o 30 años. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde el capital manda al Estado, en China el Estado manda al capital. Y los cubanos quieren hacer algo de eso, pero no pueden. Porque no tienen recursos suficientes ni siquiera para invertir. El gran problema de los cubanos es que no tienen lo que se llama la acumulación originaria del salto adelante. Porque los han fundido tanto con el bloqueo y con con los problemas que no tienen capacidad de inversión. Y acá es donde resaltan todo su dramatismo el tema del socialismo en un solo país. Si vos estás aislado y no tenés para invertir en las reformas económicas al estilo chino o como sea, pero ellos quieren hacer algo parecido, el capitalismo no te va a dar los recursos para que vos inviertas en una economía no capitalista, porque justamente lo que quieren es destruir. Y entonces, otra vez lo mismo. A Cuba no es democrática, entonces le damos por la cabeza a Cuba. ¿Y qué es lo que queremos? La caída de la revolución para que Cuba se transforme ¿en qué? ¿En qué? En el país de los prostíbulos y las mafias norteamericanas que eran antes de la revolución. Entonces no se puede hablar así. Los compañeros que hablan así, también salvan su cara, pero están haciendo daño. Tienen que comprender que están haciendo daño. No tienen por qué comprometerse en la defensa de un régimen revolucionario socialista de partido único, pero lo que no pueden hacer es criticar sin explicar este contexto. Porque entonces lo que termina es erosionándonos a nosotros mismos.
Venezuela cometió el mismo error, en muchas cosas imitaron a la Revolución Cubana, pero no se puede imitar a la Revolución Cubana 50 años después, porque entre otras cosas la Revolución Cubana no pudo madurar porque está bloqueada. Y además, como les he dicho, los venezolanos dieron el paso grande hacia el mundo y se metieron a jugar en la geopolítica mundial, antes de tener consolidado su poder interno. Por eso algunos de los grandes geopolíticos mundiales, ¿ya? Los que aparecieron ya incluso a fines del siglo XIX, decían que la política exterior de un país es la continuidad de su política interior. Tú no podés tener un poder interior no consolidado y salir a jugar de lleno en el escenario geopolítico mundial. Sin embargo, la Revolución Bolivariana ha tenido su punto fuerte en la unidad de las Fuerzas Armadas. Han intentado quebrarlos por ahí. Si los hubieran quebrado por ahí, ya hubiesen podido desatar una convulsión interna. Porque acá de lo que se trata no es de dar un golpe de Estado militar al estilo clásico. De lo que se trata es montar un levantamiento, un estado de convulsión social que le sirva de excusa para la intervención extranjera, la intervención humanitaria y la intervención militar. Pero ni siquiera han podido montar un teatro de operaciones de esa naturaleza. Y eso gracias a la unidad férrea de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que sí comprenden que si el gobierno venezolano de Maduro hoy en día cae, Venezuela va a ser fagocitada por los Estados Unidos. Va a ser manejada como un títere por los Estados Unidos. En primer lugar, porque quien derroque a Maduro y al gobierno bolivariano lo hará con el apoyo norteamericano. Y en segundo lugar, porque los norteamericanos saben qué es lo que quieren hacer en Venezuela. Lo que quieren son todas las reservas de materiales y minerales estratégicos que Venezuela tiene en abundancia. Es decir, ellos van por la conquista de Venezuela. Que a diferencia de Cuba, Cuba es un país muy pobre en recursos, muy limitado, pero Venezuela es un país muy rico. O sea que ellos van por el saqueo de Venezuela. Como fueron por el saqueo del petróleo de Irak, como fueron por el saqueo del petróleo de Libia, y todavía siguen robando petróleo de Siria, a pesar de que tuvieron que retirarse, porque el área petrolera del noroeste de Siria está todavía con apoyo norteamericano, controlado y operado por la etnia kurda, que con el apoyo norteamericano sigue extrayendo petróleo para financiarse de territorio que es territorio soberano sirio. Es decir, en Venezuela es diferente. Ellos vienen por el saqueo de Venezuela. El gobierno venezolano ha tenido la inteligencia de no cerrar nunca el diálogo con Estados Unidos. Cada vez que Maduro habla, ofrece diálogo. A Estados Unidos no le interesa demasiado, confían en que podrán desgastarlo. Pero hay algunas cosas que no las están logrando controlar. Y entonces se abre un panorama más complicado. No están seguros de que puedan seguir imponiendo un régimen de derecha dura en Brasil. Obviamente que van a tratar de impedir que Lula sea presidente. Van a jugar a João Doria, que es el gobernador de San Pablo, y al gobierno directo de la alta burguesía de San Pablo, pero no tienen seguro de que puedan bloquear a Lula. Le salió mal el juego del golpe en Bolivia. Y están teniendo problemas, salvo que se decidan a dar un golpe para controlar el poder en Colombia, que es su cabeza de puente para invadir o para amenazar el resto
de América Latina. ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? ¿Van a cortar por lo sano todas estas amenazas y apretar? No se nos puede ir de las manos Brasil, no se nos puede ir de las manos Colombia, hay que bloquear a Lula, hay que bloquear a Gustavo Petro, si no los podemos mandar presos, no sé qué haremos. Es decir, van a optar por esa estrategia. Colombia y Brasil son dos piezas, o van a negociar, o van a negociar. Y la pregunta es, ¿por qué van a negociar? ¿Qué van a pedir? ¿Qué van a hacer? Implementarán un cambio de estrategia. Si ellos tienen un buen entendimiento con Brasil, Colombia y Venezuela, tienen un buen entendimiento con el 60% del Producto Bruto Interno de América del Sur. Y México ya lo tiene económicamente colonizado. Colombia, Venezuela y Brasil son piezas clave para el imperio norteamericano y para su poder, por sus reservas y por su mercado. Son 300 millones de personas. Estos tres países. Toda la Unión Europea son un poco más de 600 millones. Toda la Unión Europea, 630 millones. Colombia, Venezuela y Brasil, 300 millones. Pero con reservas y riquezas muy superiores a las que tiene hoy Europa, porque sus riquezas ya están casi agotadas. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Norteamérica? ¿Qué van a hacer los norteamericanos? Y uno tiene que tener esto en la cabeza cuando sale a criticar a Cuba y a Venezuela. Porque los Estados Unidos pueden intentar un diálogo civilizado y de negociación, o pueden intentar su dominación al estilo de siempre. Y los uruguayitos que critican a Cuba y a Venezuela, ¿nos vamos a salvar después que los Estados Unidos aprieten? ¿En qué nos va a beneficiar? Entonces, hay una expectativa ahí. Ya no, pero Biden no es Trump. Biden no es Trump. Pero el que declaró a Venezuela enemigo estratégico de los Estados Unidos fue Obama. Y su canciller o su ministra de Relaciones Exteriores era Hillary Clinton. Y gobernaba el Partido Demócrata. Bueno, este es el panorama. Hay elecciones en Colombia en marzo. Va a ser un escenario terrible. Yo conozco a Gustavo Petro. Es un tipo que puede gobernar Colombia. Tiene una concepción. No sé si lo van a dejar. Todos conocemos a Lula. No sé si lo van a dejar. No sé cuál es la estrategia. Perdón, con las negociaciones que están habiendo entre Estados Unidos y Venezuela. Ahí hay un componente nuevo. Estados Unidos apostó siempre a montarle la desestabilización a Venezuela desde adentro para justificar la invasión desde afuera. Esa ha sido la estrategia hasta ahora, que ha fracasado. Y que le salió plata. La pregunta es, ¿cambió la posición de Estados Unidos o están ganando tiempo? ¿Quieren ganar tiempo hasta marzo para ver qué pasa en Colombia?
Esa es una cuestión clave. Allí tienen sus principales bases militares. Tienen un ejército mercenario operando en Colombia. Ahora todos vimos lo que pasó en Haití. ¿Quiénes nos fueron a matar al presidente de Haití colombiano? Yo tengo esa duda. No participo ya, compañeros. Hace 4 años que no voy a los encuentros internacionales. Ustedes tendrían que traer aquí a gente que esté más vinculada, no a un jubilado como yo, pero la duda que yo tengo es, ¿Estados Unidos va a abrir margen a otro tipo de estrategia? ¿O están esperando a ver qué pasa en marzo en Colombia? Y si tienen que endurecer en Colombia, van a barrer con Venezuela, ¿no? O van a negociar con Gustavo Petro. O van a negociar con Gustavo Petro y con Colombia Humana, porque si Colombia Humana gana, van a ganar también con una mayoría importante, pero relativa, van a tener que negociar. Bueno, yo creo, si ustedes me preguntan mi opinión, van a dejar unos meses a ver qué pasa, sin montar ninguna conspiración, por lo menos hasta marzo, que pasen las elecciones en Colombia. Porque si montaron una conspiración en Venezuela, también le están dando elementos a las fuerzas progresistas colombianas, ¿no? Y entonces el razonamiento que uno hace es, si se tiran a montar un mini levantamiento, una desestabilización, una conspiración dentro de Venezuela, y esto hace crecer a las fuerzas progresistas en Colombia, entonces no tienen más remedio que ir a dar un golpe en Colombia. Y entonces no sé si están dispuestos a jugar cartas tan complicadas en un momento como este. Entonces, me parece que lo que están haciendo primero, despejar la hipótesis colombiana en marzo. Si gana Petro, ver cómo van a negociar con él. Lo que sí se sabe es que el uribismo no gana, pero se tiene que formar una alianza nueva. Lo de Brasil es más lejano, porque allí hay un factor crítico que es la salud de Lula. A Lula ya no lo pueden bajar. A Lula solo lo bajan de 2 maneras. O su salud no le permite comparecer, o dar un golpe de Estado. Pero por las vías institucionales normales ya no lo creo. Y yo creo, por las cosas que algunos compañeros han dicho, algunos comentarios que me llegan, también material que me mandan escrito, que la burguesía de Brasil está dispuesta de nuevo a negociar con Lula. Porque también tienen muchísimas dudas que un candidato puro y duro de la alta burguesía, de la clase rica como João Doria, pueda ganar la elecciones. Pero además para eso tienen que desplazar primero a Bolsonaro. Entonces, pero todo eso se va a decidir en Brasil ya avanzado el año 2022. Aquí el elemento geopolítico clave en el continente es Colombia. Es Colombia. Y bueno, Nicaragua no va a haber, me parece a mí, grandes sacudidas. Yo desearía que Nicaragua fuese un régimen más abierto. Que el Frente Sandinista ganara sin Ortega, porque puede ganar sin Ortega. El orteguismo, por decirlo así, es un lastre para el Frente Sandinista. Nicaragua podría tener una revolución más auténtica con el Frente Sandinista y sin Ortega. Pero ese proceso de separación todavía no ha terminado de culminar. Pero tendrá que darse, hasta por razones biológicas. Lo que sí es que los Estados Unidos han querido precipitar la caída también. En la estrategia de Nicaragua ha sido distinta. Han metido más de 500 millones de dólares en ayudas a ONG que están trabajando desde la sociedad.
Y claro, en la represión hubieron muertos de la sociedad civil, porque lo que utilizan para el levantamiento de las ONG financiadas por los Estados Unidos es a la sociedad civil. Al igual que en Venezuela, no han podido dividir el ejército. Yo estuve también 2 veces en Nicaragua, en realidad bajo nuestro gobierno, en la era de Mujica y estando nosotros en el Ministerio de Relaciones Exteriores, reabrimos la embajada en Nicaragua. Porque la calle Padre la había cerrado y era el único país de Centroamérica que no teníamos embajada. Y no se justificaba. ¿Por qué razón discriminar a un Estado? Bueno, ahora la volvieron a cerrar. Pero cuando abrimos la embajada, yo fui a Nicaragua 2 o 3 veces. Conversé con militantes del Frente Sandinista, conversé con militares en Venezuela. No militares acá, militares venezolanos allá. Siempre tuve la sensación, por lo que ellos transmiten, no a mí, sino a los visitantes que íbamos, los que teníamos cargos institucionales y de izquierda, nos invitaban a conferencias, a discutir o simplemente a escuchar sus exposiciones. Y yo siempre tuve la convicción de que mientras esa generación de oficiales generales de las Fuerzas Armadas estuviera al mando, esas fuerzas no se iban a dividir. Ni en Nicaragua, ni en Venezuela. Esto lo transmito de las conversaciones directas con ellos. Y ha sido así. Y estos levantamientos internos que crean víctimas civiles, manejados desde el exterior, si no logran dividir a las Fuerzas Armadas, tanto en Venezuela como en Nicaragua, no tienen ningún objetivo más que crear víctimas inútiles. Pero a los Estados Unidos les importa un rábano generar víctimas inútiles, ¿no? Porque las crean para utilizarlas políticamente. Pero bueno, la impresión que yo tengo de Nicaragua es que tiene las condiciones sociales para llevar adelante una revolución más abierta, más transparente y sin culto a la personalidad. Y que ese culto a la personalidad de Ortega sí nos está haciendo daño a todos porque no es necesario. A diferencia de lo que pasa en Cuba. En Cuba, sin Partido Comunista y sin poder popular conducido por el Partido Comunista, Cuba se hubiera transformado de nuevo en un garito de los Estados Unidos. Pero en Nicaragua el Frente Sandinista puede gobernar sin Ortega y deberían de hacerlo de una manera mucho más abierta. Y eso sí es un daño que no es necesario y es daño. Pero también uno tiene que confiar que los procesos van madurando y que el Frente Sandinista encontrará un camino revolucionario más abierto, ¿no? Ahora, por las veces que estuve allá y por los diálogos que he tenido y algunas cosas que yo todavía recibo que me mandan escritas, lo que sí es claro, no hay ningún otro partido dentro de Nicaragua que pueda llegar a tener el arraigo popular y las mayorías que tiene el Frente Sandinista. Por eso es una pena que pudiendo gobernar con elecciones más abiertas y sin culto a la personalidad y darle a esa revolución nicaragüense más impulso y más prestigio internacional, esté atada al culto a la personalidad de Ortega. Eso sí me parece innecesario, me parece un error, me parece que yo no me comprometo a defender eso. Defiendo al Frente Sandinista y a la revolución nicaragüense, a muerte lo defiendo. Pero no el culto a la personalidad de Ortega. Bueno, compañeros, yo les he contado un poco
Creo que han sido mis aprendizajes con toda esta gente de la que aprendí mucho porque estuve con ellos muchos años. Ahora lo que puedo hacer es conversar un poco. Roberto,